cae ahí y demora un tiempo, porque es mucho más plano, ¿sí?, en salir hasta el Río de la Plata en este caso. Pero hay que entender muy bien esas grandes diferencias entre un río de llanura y un río de montaña, como explica bien Fede. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir contando, acá hay algunas fotos de este trabajo que ya lleva varios, cerrame ahí, Cami, por favor. Lleva varios años. Acá podemos ver estrategias de monitoreo comunitario, acá estamos con Adriana, Rolo de Defensa Civil, instalando pluviómetros para medir lluvia, ¿sí? Acá estamos en la delegación de Virrey del Pino, acá está Nadia y parte del equipo también de la Facultad de Exactas, con los que estamos trabajando en esto. Acá seguimos o sea, lo que estamos haciendo, mostrando fotos de los diferentes participantes de este proyecto en el territorio de Matanza, entonces, Desarrollo Social, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Defensa Civil, y también escuelas, ¿sí? La escuela 130 de la Ferrer, acá se ve una foto, la escuela 23 de la Ferrer, acá se ve el arroyo Dupuy a un costado, que también están midiendo lluvia. Acá se ve el pluviómetro que se instaló en Manitos, que es una organización social en la zona de González Catán, en Barrio Nuestro Futuro, la descentralizada de Catán, con Lilian y otros participantes de esta red que mide lluvia, que esencialmente lo que es un pluviómetro que va a colectar agua, y ahora vamos a ir contando cómo trabaja todo. Y no sé, Diego, si nos querés contar esta parte también. Bien, acá lo que estamos viendo es en la autopista Richeri, cuando cruza el río Matanza, en los pilotes de abajo está puesta una regla hidrométrica. Esa regla lo que mide es el nivel del agua. Cuando el río crece, el agua sube y va marcando distintas alturas. Una regla es como la regla que usamos en el colegio, y va marcando distintas alturas que tiene el agua. Y nos permite entender un poco cuál es el caudal y cómo se mueve el agua ya en los ríos. Fíjense la foto que tienen a la izquierda, el agua está baja, ¿sí? La regla tiene 4 metros de altura, y en cambio en la derecha una situación ya con agua caída, la regla está casi en el límite. ¿Sí? Monitorear cómo es la altura de los ríos y arroyos nos ayuda a entender cómo se mueve, cuánto tiempo necesita el agua para escurrir, ¿sí? Esos tiempos de demora. Diego, ¿y quiénes sacan estas fotos en general? Justamente estas fotos las sacan el grupo de Defensa Civil, o Adriana, o ustedes mismos, teniendo unas reglas cerca de nivel, pueden ir registrando estas situaciones. Es fundamental, ¿Tenemos digamos. ¿Tenemos alguna otra regla, Diego, acá en Sí, Matanza instalada? justamente hace poquito, hace no mucho, hicimos la instalación en diciembre del 2009, ahí en Manitos de Barro, de una regla hidrométrica que la hicimos con el proyecto Anticipando la Crecida, que está instalada ahí, y bueno, ahí justamente la gente de Manitos nos viene aportando todos los eventos. Fíjense, cuando instalamos la regla, el río Apipé estaba muy bajo, y para esa fecha, el 27 del 9, el arroyo estaba mucho más alto, ya llegando al límite. ¿Sí? Ahí estoy yo tratando de sostener Este la es regla para Diego. que caiga. Esta regla la instalamos en diciembre junto con Defensa Civil, con el equipo de Adriana y el equipo de Manitos, con Emilce. Y bueno, ahí está antes del momento de la instalación y ya instalada, que esta es una foto que sacó Emilce, que ahí vi que recién se conectó, y después también junto con Araceli nos van a contar. Araceli es una estudiante de la Escuela 130 de la Ferrer, nos van a contar un poco cómo viene funcionando, cómo impacta todo esto, ¿no? Esto fue una estación que instalamos en abril del 2018, una estación automática en el Hospital de la Ferrer, también para poder hacer mediciones. Y hasta acá veníamos comentando lo que es el monitoreo, es decir, ver cuánta lluvia cayó, cómo se comporta el río. Y hay otra componente que también es muy importante para entender cómo se mueve el agua en el suelo, que es el mapeo comunitario. Entonces acá, en las fotos, lo que mostramos es cómo una comunidad en un barrio tiene un conocimiento muy, muy fuerte de cómo se mueve el agua.
Entonces lo que hacemos en este tipo de actividades es, a través de un mapa o de recorridas, marcar las zonas por donde se mueve el agua. No sé, esta es una escuela en Ciudad Evita, acá los chicos tienen su pluviómetro, que también monitorean, y además marcaron zonas con riesgo de inundación. Esto es en Manitos también, marcando zonas ligadas al movimiento del agua, y una recorrida por el barrio, ahí se la ve a Micaela y a estudiantes de la 130 recorriendo la zona, que esto fue creo que en 2016. Hay varias, como dijimos, hay varias escuelas, esto se fue haciendo en diferentes ámbitos de participación. Por ejemplo, en Virrey del Pino, en noviembre de 2018, en un centro integrador comunitario en Bión, donde también estuvimos conversando sobre el tema. Bueno, la 130, la escuela 135, la 23 de la Ferrer, cerca del Dupuy, diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, no sé, Diego, acá está Dieguito. Hay una cuestión importante ahí sobre los mapeos, que es información que tienen las comunidades, la gente que vive en esos lugares. Académicamente o técnicamente nosotros no podemos conocer esa información si no fuera por el aporte que tiene la comunidad. Así que hacer esa comunicación entre el ámbito más académico y técnico con el ámbito más social, comunitario, es fundamental porque después nos permite a nosotros hacer análisis o tratar de reconstruir esas situaciones de cómo se mueve el agua en el territorio en base a la información que las comunidades están aportando. Así que a nosotros nos es muy útil este tipo de mapeos también para entender un poco los procesos que se dan ahí en el terreno. Y esto, entonces, lo que venimos mostrando acá, entonces, el monitoreo de lluvia y río. También mostramos lo que es el mapeo comunitario, como el conocimiento del riesgo. Todas estas que vamos nombrando son componentes de un sistema de alerta, ¿sí? Que es el que se viene construyendo en Matanza. Otra componente muy importante es la comunicación y difusión. Esto fue también en diciembre, en un encuentro que organizó Creo en tu Voz, donde nos juntamos a entender y a reflexionar acerca de cómo trabaja la cuenca, esta cuestión de si hay compuertas o no, fuimos charlando sobre estas cuestiones, y en ese aspecto de comunicar y difundir, una estrategia que diseñamos, acá esto es importante, cómo nos comunicamos todos los participantes de esta red de monitoreo, digamos, la gente de Manitos, de la escuela, etcétera. Lo que hacemos en general es, ante un evento que sabemos que se viene pronosticado de lluvia, por ejemplo, o de sudestada, compartimos en un grupo de WhatsApp interno logístico de esta red la información del Servicio Meteorológico Nacional, que es el organismo oficial que brinda pronóstico todos los días del año, las 24 horas. Esa información la compartimos, también compartimos cuando llega el momento del alerta meteorológico, y una vez que empieza a llover, esta red, la estación automática, los distintos pluviómetros y las fotos de la regla empiezan a circular, ¿sí? Es información que vamos compartiendo a medida que empieza a llover y se empieza a registrar la lluvia, y luego esa información la integramos en un informe sintético de WhatsApp para compartir con la propia red, donde participan Desarrollo Social del municipio, Defensa Civil, organizaciones territoriales, escuelas, etcétera, y compartimos este tipo de informes para que luego cada unidad organizacional, por decirlo de una manera, accione sus medidas de llevar adelante algo. Entonces, con esta comunicación y difusión, es como que estamos trabajando tres componentes de lo que es un sistema de alerta temprana: el monitoreo, el monitoreo de la alerta, el conocimiento del riesgo y la comunicación y difusión. Entonces, si anda por ahí Emilce, si te parece, Diego, la invitamos a Emilce. No sé si estás por ahí, Emi. Fede, dame 5 minutos que llego a casa, estoy volviendo de Manitos, San Remis, y ya me conecto. Los estoy escuchando. Dale, seguimos con, entonces, vamos a esperar a Emilce, así llega y de sencilla le damos un ratito, vamos a ir avanzando. Le vamos a invitar a Araceli, de la Escuela 130, si se quiere presentar y contarnos un poco
cómo viene trabajando la comunidad el proyecto y cómo le impacta. No sé si anda por ahí Araceli. Sí. Hola a todos, mi nombre es Araceli González, estudiante de la escuela número 130. Lo que venimos trabajando es en el cuidado del medio ambiente, que ya lo llevamos trabajando hace más de 6 años. Nosotros tenemos un proyecto que trabajamos con los meteorólogos del CONICET y la UBA que nos ayudan a medir las lluvias. Lo que hacemos con ese dato es para tener una idea de cómo va a actuar el agua en el barrio. Aclaro que el colegio está a 300 metros del río Matanza. Nosotros tenemos un dispositivo que se llama Zona al Agua, este proyecto que se viene desarrollando desde el 2019. Como dije antes, el colegio está a 300 metros del río Matanza, es una zona inundable. Cuando llueve hay posibilidades que la zona se inunde. El dispositivo de la alarma temprana pretende dar un aviso sonoro y lumínico en el momento que el río comience a desbordar. Hay 2 tipos de inundaciones, la inundación al momento y el otro, la inundación silenciosa, que cuando para al otro día nos empezamos a inundar. Esto ocurre porque la lluvia de la cuenca alta a veces tarda en bajar. Este año queremos implementar que esta alarma pueda avisarnos los diferentes momentos de crecida. Y este proyecto nace de la necesidad de nuestra comunidad. Eso es todo. Bueno, genial, Araceli. Ustedes, Araceli, es de la escuela 130, como bien dijo. No sé, Mica, si querés comentar algo, si no seguimos avanzando. Mica es la directora y docente de la escuela 130. Vos ahora trabajás, ahí está Mica, ¿no? Sí, la aclaración, los chicos ya aprendieron el motivo por el cual era un mito en el barrio que cuando se inundaba era porque se abrían las compuertas. Entonces nosotros, a medida de que fuimos investigando y que fuimos trabajando, conocimos el motivo por el cual el agua viene un día después quizás de la tormenta. Perfecto. Y ahí, ¿querés comentarnos? ¿Esto lo trabajan también con el Club de Ciencia de la escuela, Mica? Sí, el proyecto que contó Araceli de Suena el Agua es un proyecto del Club de Ciencias. En la escuela funciona los días sábados. Ahora estamos con encuentros virtuales, pero normalmente nos juntamos los días sábados y trabajamos también con el proyecto institucional, como contaba Araceli, que es del cuidado del medio ambiente, y a esto sumamos controlar la lluvia para ver cuánto nos afecta y para tener una idea de cuándo es el momento justo como para decir que el barrio tiene que evacuarse, porque son varias las casas que son afectadas por la lluvia. Perfecto. Bueno, ahora después, más adelante, vamos a mostrar una situación, así que ustedes monitorearon, ¿sí? Con fotos y cuestiones, cantidad de lluvia, un montón de observaciones que hicieron ahí en la red. Así que bueno, gracias Araceli, gracias Micaela, vamos a seguir. Pero yo también lo hice, pero no me aparecía. Uy, esperen, que está Rosa, Gracias. hizo algo también. Rosa, si podés silenciar el micrófono, genial. Ah, dale. Gracias. Bueno, entonces hasta acá lo que quisimos ir mostrando un poquito es cómo se fue construyendo esta red, con fotos y hicimos sintético. Y un poco el rol también que nosotros buscamos hacer es toda esta información. Hola, soy del comedor, sigo por vos de González Catán. Buenas. No puedo verlo, pero lo estoy escuchando. Muy bien. Dale, hola Angélica. Entonces, lo que estábamos comentando es, también lo que hacemos es intentar construir un marco conceptual de todo esto que venimos trabajando, sistematizar de alguna manera la información. Entonces, esencialmente lo que venimos haciendo hasta ahora es construir un ámbito de diálogo sostenido en el territorio, donde dialoga tanto el conocimiento comunitario local, como bien ya explicó Araceli, comentó Micaela, y el conocimiento, y va a comentar también Emilce, y
esto conjugado con el conocimiento científico nacional. Entonces, en ese ámbito de diálogo, es un encuentro de múltiples saberes, donde nos proponemos entender este tema de las inundaciones y cómo se mueve el agua, y este ámbito sostenido en el tiempo de charla y de intercambio y de pensar, de pensamiento conjunto, nosotros lo entendemos como un mecanismo para fortalecer el acceso a la información hidrometeorológica, para que la ciudadanía pueda tomar sus decisiones. Entonces, este tipo de esquemas, ven acá pusimos defensa civil, escuelas, etc. ¿Sí? Nosotros los vamos generando también y conceptualizando lo que hacemos. Dieguito, ¿querés contarles cómo toda esa información que se mide, que se sacan fotos, etcétera, talleres, cómo nosotros también la vamos sistematizando? Sí, justamente lo que estamos viendo acá es un mapa donde vamos volcando la información que ustedes van proveyendo, de dónde están instalados los pluviómetros, en qué lugares hicimos los mapeos comunitarios, en dónde están las reglas de nivel. Fíjense que en amarillito están puestas las dos reglas, ¿sí? En Richeri, y la de Manitos, ahí en el APP. Entonces, cuanto más grande sea esta información o toda esta comunidad, cuanto más empieza a participar en los distintos lugares de toda la cuenca, vamos a ir registrando lluvia, registrando altura en distintos lugares. Y esa información que esté disponible para la comunidad y sobre todo también para los tomadores de decisiones, como puede ser Defensa Civil, es útil. Este reporte que hacemos al final de mostrar cuánta lluvia cayó en un lugar o en otro, ¿sí? En la cuenca alta, en la cuenca baja, ayuda a entender este proceso de cómo se mueve el agua ahí en todo el territorio. Y algo que esto que está mostrando acá Diego, el organismo que se encarga un poco de llevar adelante estas sistematizaciones, el Instituto Geográfico Nacional, que toda esta información se administra y se gestiona ahí y queda disponible para el acceso y la consulta para tomar decisiones en la escuela, en el municipio, etcétera. Está disponible esa información. Después podemos compartirles el link de qué es la información que fuimos cargando de cada uno de los talleres, etcétera, que está disponible. Y Diego, ¿querés comentarles entonces, para cerrar, lo que es un sistema de alerta? En este sentido, ya mostramos al principio la instalación de los pluviómetros, que es algo sencillo de medir, porque se mide con un simple envase que va midiendo la cantidad de lluvia, también la altura de los ríos, y eso sería lo del monitoreo y alerta, que sobre todo el que hace el fuerte del sistema de monitoreo y alerta es el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio de Hidrografía Naval, que son los que brindan los alertas. Nosotros la información la obtenemos de esos dos organismos oficiales y la ponemos a conocimiento de la comunidad. Conocer el riesgo, ¿sí? Recorrer los barrios y ver qué lugares son las más afectadas, justamente nos permite entender un poco de cuánta agua se necesita para que una zona sea inundable o no, o sea negada o no. Ahí había una de las preguntas en el chat, creo que, a ver si la recupero. Esa, Dieguito, ¿sabés con qué la podemos mostrar esa pregunta? Cuando tenemos la figura de... Bien, más adelante la respondemos, si te parece. Perfecto, la vemos un poquito más adelante entonces, pero es conocer un poco el riesgo, que es diferente en cada uno de los lugares. ¿Sí? Tal vez las casas en el delta están puestas sobre pilotes y no se inundan, por más que el agua aumente mucho de nivel. Sobre todo la comunicación y la difusión, ¿sí? El acceso a esta información es fundamental, y también la capacidad de respuesta. Si no tenemos defensa civil, no tenemos bomberos, justamente no podemos tomar ninguna acción frente a algún evento de estos de inundaciones. Diego, si te parece, si te parece, si está Emilce por ahí, ahora si le doy si Emilce ya llegó, si no esperamos, le damos un poquito. Acá estoy, Fede. Estaba ahí levantando la mano. Buenos días. Emilce. ¿Ya estás tranquila? Bien, bien. Tuvimos taller hoy en Manito, así que bueno, nada. Vine corriendo para la reunión. Había que estar. Bueno, nada. Emi, si querés presentarte y sintéticamente comentarnos lo que tengan ganas. Dale. Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Emilce Belizán, del Espacio Creativo Manitos de Barro, Villa Dorrego. Hace 2 años tuvimos la suerte y bendición de conocer a Fede, Diego y su equipo Adriana. Bueno, hay más gente también, pero es los que me acuerdo.
en una plaza de ciencia y tecnología. Justo estábamos en un tema del barrio que estaba inundado, me pasan del Consejo de Chicos y Jóvenes de Matanza, que voy a tener la oportunidad de poder entender este tema. A lo cual me fui, creo que la pregunta de todos, ¿dónde están las compuertas? ¿Dónde están las famosas compuertas que todo el mundo siempre decía? Y la verdad que fue desde ahí un camino, pero muy productivo, el que empezamos a tener, porque fue un año de trabajo, yo a veces sentía como que era demasiadas fotos, mandarles, y bueno, pues esto, trabajar y empezar a trabajar con la comunidad y que también sean partes, ¿no? Y que poder medir, poder saber cuándo son las alertas tempranas, porque antes, por ejemplo, decíamos, familias, el agua va a subir, el barrio se va a inundar, y decíamos, bueno, ahí vienen los locos que nos quieren evacuar. Y de esta manera, cuando cumplimos un año, fueron a poner el pluviómetro dentro del espacio Manito, participaron vecinos, y lamentablemente al menos de un mes tuvimos una inundación bastante jodida. A lo cual, cuando dimos los alertas, las mamás estas que participaron fueron las que no dudaron un segundo, bueno, son las que primeras se evacuaron. Esto nos ayuda a comprender cómo se comporta el agua, por qué a las 24 36 horas nos inundamos, de que paró de llover con un sol divino y un calor terrible. Así que es un trabajo que venimos sosteniendo y muy bueno, y te cambia un montón hacia poder articular cuestiones. De repente podemos articular el tema de evacuación, el tema de suministro, de las viandas, del agua para que sea potable. Ya les digo, la verdad que para nosotros es una enorme bendición poder contar hoy con ustedes y poder generar esto, ¿no? Las alertas tempranas, que hay gente que no lo entiende y dice, ¿para qué es esto? Poder trabajar con la comunidad. Esto que explica también Emilce es la capacidad de respuesta, ¿no? Esto como la comunidad, con la información de un sistema de alerta, se pudo organizar para mitigar y reducir el impacto. No es que se está evitando la inundación, porque responde a otras cuestiones, pero se logra reducir el impacto, ¿no? Esto que explicaba también Emilce. Así que bueno, muchas gracias, Emilce. No, por nada. Así que vamos a seguir adelante, así vamos contando más cosas. Hay una cuestión más, Fede, de esta figura que quería comentar, y lo menciona muy bien Emilce, es que estas 4 componentes son igual de importantes, ¿sí? Están al mismo nivel. Podemos tener el mejor sistema de monitoreo y alerta, pero si no tenemos comunicación y difusión, o sea, si la comunidad no se entera, no nos sirve para nada. O podemos tener una gran capacidad de respuesta, pero si no nos enteramos cuándo va a venir un evento, no nos sirve para nada. Así que trabajar en estas 4 componentes es fundamental, ¿sí? Que todos estemos preparados y entendiendo que son todas igual de importantes. Perfecto, entonces vamos a seguir, es así como dice Diego. Hay un punto más, que también lo charlamos cuando hacemos los talleres y en diálogo, que es esas letras rojas que vemos allá arriba, eso pintado rojo, que dice que los desastres no son naturales. Porque muchas veces escuchamos, los desastres son naturales. Bueno, los desastres no son naturales. Un desastre ocurre cuando se conjugan distintos elementos, que son la exposición y la vulnerabilidad de una comunidad a una amenaza. Entonces, ¿qué sería una amenaza? Bueno, lluvia o algún otro factor meteorológico, por ejemplo, en este caso, podría ser un volcán, si fueran otro tipo de impactos. O los incendios, Fede, ahora que están un poco más de moda. Los moda. incendios, también los incendios. Entonces, eso es una amenaza, una amenaza puede ser natural, pueden existir amenazas que no sean naturales, alguna cuestión tecnológica, un incendio en una fábrica, hay otro tipo de amenazas, pero acá nosotros trabajamos las amenazas naturales, en particular las hidrometeorológicas, ¿sí? Eso es una amenaza, aparece la amenaza, ¿sí? Entonces uno que puede estar, como bien contó Araceli, puede estar a 300 metros del río o a 1 kilómetro del río. Entonces uno está más expuesto o menos expuesto a esa potencial amenaza, ¿sí? Ese potencial riesgo, ¿sí? Entonces la exposición es como uno está frente a esa situación. Y otra es la vulnerabilidad, ¿sí? No es lo mismo una inundación si, por ejemplo, hay una casa sobre pilotes,
que si hay una casa que no esté sobre pilotes, ¿sí? Por poner un ejemplo, en el delta del Tigre, las casas están sobre pilotes, por el efecto de las subestadas se inundan 10 veces al año, pero el agua pasa por debajo de la casa y en términos materiales no afecta a la casa ese agua. En cambio, si esa casa estuviera no sobre pilotes, estuviera sobre el piso, en esa 10 veces al año le entraría el agua y estaría en una condición de vulnerabilidad. Todo lo que es vulnerabilidad va a estar más ligado a las cuestiones socioeconómicas, a cuestiones de gobernanza local, etc. Hay un montón de aspectos socioeconómicos que van a estar jugando en lo que es la vulnerabilidad y la exposición, dónde se ubican las casas, la planificación y el ordenamiento territorial. Entonces este tipo de esquemas son los que también conceptualizamos. Entonces vamos a seguir avanzando. Esto es importante, nos interesa que todos retengan que los desastres no son naturales, sino que la amenaza es natural, en este caso una inundación, ¿no? Entonces está esta pregunta, Diego, ¿para qué hacer un monitoreo? Que un poquito lo explicó Emilce, en términos muy prácticos, y acá nosotros lo vamos a sintetizar con dos cosas, que es anticiparse a una inundación o algún anegamiento, y planificar el ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces, con un monitoreo podemos abarcar estas dos cosas. Entonces ahora Dieguito les va a contar un caso. Sobre todo es para entender un poco por qué necesitamos que sea comunitario y no tal vez tan local, tan del mismo lugar. O sea, a mí, ¿por qué me interesa saber lo que le pasa a un vecino en General Las Heras o en Marcos Paz o en Cañuelas? ¿Sí? Entender eso nos ayuda a entender cómo se mueve el agua en toda la cuenca. Muchas veces estamos mal acostumbrados a mirarnos siempre a nosotros mismos, a mi misma comunidad, y no mirar a la comunidad que tenemos cerca o un poco más lejos. Y este proceso, en la siguiente figura, lo que vamos a ver justamente es ahí en la cuenca, cómo fue lloviendo distintas cantidades, ¿sí?, dentro de la cuenca para el 11 de noviembre del 2018. Podemos ver que en la cuenca alta, ¿sí?, lo que está más a la izquierda son 125 milímetros que cayeron de agua, en la cuenca media cayeron 141 milímetros, ¿sí? En la zona de La Ferrero, ahí Ciudad Evita, son 140, y en la parte más baja 130, y más en lo que es Morón, 117. Toda esa agua que cae dentro de la cuenca va a escurrir por los mismos arroyos y por el río Matanza. Así que monitorear todo este sistema, podemos ver ahí para las 10:30 de la mañana cómo estaba la regla tapada ya, no se veía ni siquiera un extremo. Para el 15 de noviembre, o sea, fíjense, son 4 horas después, ya empezó a bajar el agua, ¿sí? En 4 horas ya empezó a disminuir el nivel. La foto justamente que estamos viendo sobre la derecha, para distintas horas, podemos ir viendo cómo el agua va afectando y va bajando de nivel en esas zonas. Estaba muy inundado en un momento, ahí está el río Matanza. ¿Sí? Esto es el río Matanza acá atrás, ¿ven? Y el arroyo Dupuy. Estas fotos es lo que monitorea la escuela 130, que van pasando cómo se va comportando el arroyo Dupuy, donde desemboca en el río Matanza. Y también lo que hace la escuela 130, no sé, Diego, si querés comentar esto también. Justamente por las redes nos mandan por WhatsApp cómo fue el agua negando las distintas calles, ¿sí? Para el 12 de noviembre teníamos agua que estaba saliendo del arroyo, que son esas líneas celestes, y las calles están afectadas ahí en azul, y ahí en turquesa estamos viendo para el día siguiente, ¿sí?, más zonas inundadas, ¿sí? Y para el 15 ya el agua se empezó a retirar de vuelta, estaba bajando un poco más. ¿Sí? Toda esta situación, ir monitoreándola, nos ayuda a entender un poco todo este proceso de demoras del agua en el territorio. Fíjense, y acá viene la pregunta, ¿no, Diego? ¿Cuál era la pregunta? Que había en el chat, pasar una pregunta. Sí, era el riesgo, digamos, o sea, cómo uno puede determinar cuándo se pone en riesgo la comunidad, a la determinada altura, ¿sí? ¿Esa altura ya es un riesgo o no? El nivel crítico, ¿no? Eso es la pregunta. Ah, ¿Cuál es el nivel crítico del río? ¿Cuál es el nivel crítico del río en un determinado kilómetro? Bueno, de a poquito fuimos construyendo. Esto que tenemos acá es una situación de diciembre de 2018. Acá abajo ven que primero llovió el 13 y 14 de diciembre,
esto reportó la red, y luego volvió a llover el 17 de diciembre. Con la primer lluvia, que es la amarilla, esta es la altura del río, en la regla de Richieri, que miden entre Adriana y Defensa Civil, alcanzó casi 2.5 metros. Y en Manitos hubo algunos reportes del agua que salió, pero no llegó a afectar. Salió e inundó algunos campitos, pero no llegó a las viviendas, ¿sí? Entonces, con 2.5 en Richieri, ciertas zonas de Manitos, que es donde tenemos el reporte de la comunidad, se vieron parcialmente afectadas. Ahora bien, después volvió a llover a los 5 días, ¿y qué pasó? El río volvió a crecer. Fíjense que no baja el río de nivel, se mantiene alto. Llueve y vuelve a crecer el río, y acá sí ya aparecen reportes de que ciertas calles se vieron afectadas. Tampoco es tan crítico, no fueron de las peores inundaciones, fue leve, muy leve, pero con esta nueva lluvia se vuelve a un pico que casi llega a los 3.5 metros. Acuérdense que las fotos que mostró Diego, la regla superaba, eran más de 4 metros, es decir, que el agua llegó hasta acá arriba. Esas son las inundaciones críticas como la de agosto 2015, alguna en 2014, de noviembre, octubre, pero esta no llegó a ser crítica, fue apenas algunas calles anegadas, como pueden ver en la foto, y los barrios o lugares. Entonces, el nivel crítico lo construimos con los reportes. Para poder tener el nivel crítico del kilómetro 47, que mencionan en el chat, necesitaríamos que la comunidad se ponga a monitorear altura del río, podemos ir pensando en el futuro instalación de alguna regla, ir diseñando de qué manera la comunidad puede medir el río para ir entendiendo la próxima lluvia cuál es el nivel crítico en el kilómetro 47. 47, sí, ahí Miguel Romano es el que preguntaba. Y justamente es entender un poco ese proceso. O sea, el nivel crítico para un determinado lugar es muy diferente al nivel crítico para otro. Tal vez el agua que cae en un lugar no le afecta mucho y en otro esa pequeña cantidad de agua lo afecta mucho. Entonces va a ir variando el nivel crítico según de la zona que vayamos a mencionar. Una cuestión anterior, Fede, sí. Perdón que te interrumpa, que habían preguntado por ahí también, el efecto o el evento que vimos antes estuvo afectado también por una sudestada. Sí. Como yo soy oceanógrafo y estudio el océano, estoy más relacionado con este término de las sudestadas. Cuando el Río de la Plata está alto durante una sudestada, que es viento persistente e intenso del sector sur-sureste, hace que todo el agua del Río de la Plata se apile en la zona del delta y en la costa sur del Río de la Plata, toda la que es la costa bonaerense, Quilmes, Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires. Y cuando el Río de la Plata está alto, evita que el agua de los ríos y arroyos escurra con facilidad, es como tener un tapón que lo está frenando, no le permite salir al agua que está circulando por el río Matanza. Comúnmente estas inundaciones, cuando se conjugan con lluvias, afectan mucho más. Tener el río alto en una sudestada y tener poca cantidad de agua que cae sobre el territorio, bueno, va a producir seguramente mayores zonas anegadas o inundaciones. Así que por eso también tratamos de ver un poco qué le pasa al Río de la Plata, por más que uno lo sienta bastante lejos. Y volviendo a la primera pregunta de cómo entendemos el movimiento del agua en el suelo, y acerca del mito de las compuertas, esto que habíamos explicado, que una gota de agua que cae en esta zona amarilla va a parar al río Matanza y finalmente al Río de la Plata. Entonces, ¿cuáles son los tiempos? ¿Qué es lo que explicó Micaela y Araceli? Esto de los dos tipos de inundaciones, la silenciosa y la repentina, ¿no? ¿Cuál es la repentina? En el momento que llueve, por ejemplo, intensamente el arroyo Dupuy en La Ferrer crece de golpe, se anegan algunas calles. A las 2-3 horas baja, o 4 horas baja el río Dupuy, el arroyo Dupuy. Pero ¿qué pasa? Todo el agua que está en Cuenca Alta, de esta zona de campos, se va moviendo a una determinada velocidad más lenta. Por ejemplo, una gota de agua que cae por esta zona, en general Las Heras, le lleva este recorrido del orden de 36 a 48 horas en pasar por La Ferrer, por ejemplo, o por Ciudad Evita, o por González Catán. Es decir, que hay 48 horas de que todo lo que llueva acá arriba va a terminar pasando por acá, que es la inundación silenciosa que mencionó Araceli. Entonces ese agua va a pasar más tarde, 2 días después, y si se conjuga, como dijo Diego, con la sudestada, va a complicar la situación de que el agua pueda irse de este río, ¿no? Entonces, cuando este mito de las compuertas en el río Matanza
no existen compuertas, no hay compuertas, es el comportamiento de un río de llanura, que el agua se mueve lento. Hay otros ríos, como puede ser el Luján, que tiene compuertas, pero la cuenca del río Luján no se conecta con la cuenca del río Matanza, son cosas totalmente separadas. El agua que está en la cuenca Luján no puede venir para la cuenca Matanza, ¿sí? Están totalmente separadas. Como la cuenca del río Reconquista, son distintas cuencas, ¿sí? Entonces, ese agua va más lento, entonces en definitiva no existen las compuertas, que es lo que siempre explicamos, sino es el comportamiento natural. Por eso, Entonces, Fede, también sí. por eso también, Fede, es que nos interesa medir en toda la cuenca. Solamente mi pluviómetro local en la escuela no me permite saber lo que pasó en la cuenca alta. Entonces no puedo estar anticipándome a que si llovió mucho en la cuenca alta, bueno, posiblemente después de 36, 48 horas vamos a tener otro evento así de inundación. Por eso esta red comunitaria bastante grande que planteamos desarrollar. Entonces, hasta ahora es todo lo que hemos trabajado en zonas urbanas, desde el año 2014, junto al municipio y escuelas y comunidad, ¿sí? Y este año, en principio, en verdad, fines del año pasado, hay otros sectores donde también uno puede construir una alerta temprana. Entonces empezamos a pensar en articular acciones concretas con el programa municipal de huertas matanceras. El objetivo de este programa es mejorar la seguridad alimentaria en Matanza, generando las posibilidades necesarias para el desarrollo del acceso a los alimentos saludables, y incrementar la variedad de alimentos a partir de la autoproducción agroecológica en cada hogar, en huertas comunitarias de participación abierta. Entonces se hace entrega de semillas, capacitaciones sobre cómo ir construyendo una huerta. Acá se ven algunas imágenes de lo que va impulsando el programa Huertas Matanceras, que según tengo entendido existe el año 2016, y empezamos a articular también en ese sentido. Yo hago un comentario, Fede, a esto. Sí. El programa este ya viene, como decía Fede, hace tiempo, las chicas de la maestría ya vienen articulando muchísimo con las comunidades para desarrollar o para llevar adelante este programa. Lo que pensamos desde Anticipando la Crecida con este aporte hidrometeorológico es que podemos brindar un granito de arena más en poder anticiparse a estas situaciones, tal vez de inundaciones o otro evento meteorológico. Así que empezamos a conversar y a ponernos en contacto con la gente, las chicas de la maestría, para sumar esfuerzos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer como comunidad es sumar las capacidades de los distintos actores. El esfuerzo de todos va a ser que mejoremos mucho, en este caso, la parte de alimentos saludables en la Matanza. Entonces, algo que nosotros fuimos viendo en diálogo con Desarrollo Social, con la Tecnicatura en Economía Social de La Matanza, lo que fuimos viendo es que La Matanza produce comida. Esta es una foto hace poquito de autoridades nacionales visitando la Asociación Civil Cirujas en González Catán, desde agosto 2020, donde producen alimentos y le agregan valor en origen, ¿sí? Hacen mermeladas, crían pollos, etc. Hay todo un desarrollo y producción de alimentos. O, por ejemplo, estas fotos que nos compartió Milce, también en plena pandemia se empezaron a generar huertas familiares, ya hay 26 en González Catán, en Barrio Dorrego. Acá pueden ver una huerta familiar en el fondito o en la parte de adelante de una casa, con las arvejas que fue dando esa huerta. Y entonces, como decía Diego, lo que estamos pensando es si es posible diseñar sistemas de alerta temprana comunitaria con el sector hortícola y agropecuario de Matanza. Y creemos que sí, todo esto es trabajo a futuro, exploratorio que estamos haciendo con el equipo de desarrollo social, del programa Huertas Matanceras, y la Tecnicatura también, y todo nuestro equipo. Hay variables, o sea, se pueden pensar estrategias para garantizar el acceso a pronósticos e información hidrometeorológica que le interesa a un productor, que en general le interesa la nubosidad, la temperatura, los vientos fuertes, tormentas, bueno, granizo, hay varias cuestiones. Y se puede ir relevando qué tipo de información climática se requiere para mejorar la estrategia productiva de ese productor para comercialización de las huertas matanceras. Entonces, sobre estos dos ejes estamos empezando a pensar, es un poco el camino a futuro, sostener todo lo que se construyó hasta ahora y ampliar
con este nuevo sector que es el agrícola y el hortícola, ¿sí? De Matanza. Entonces, con esto ya vamos a cerrar. ¿Cómo viene el próximo trimestre en términos de lluvia y temperatura? ¿Sí? Es una pregunta que nos pidió Adriana y la gente de Plaza Ciencia del municipio que abordemos. Entonces hay información oficial en Argentina, que es la que brinda el Servicio Meteorológico Nacional, sobre cómo viene el trimestre de octubre, noviembre y diciembre. Entonces hay imágenes de precipitación en la izquierda, imágenes de temperatura a la derecha, y esto que ven naranjita es, venimos de una seca muy larga, de varios meses, y la perspectiva para los próximos meses es que se mantenga la lluvia por debajo de lo normal, en buena parte del centro-este de Argentina, y que se esperen temperaturas por encima de lo normal para el trimestre. Esta es información oficial de acceso público en la web del Servicio Meteorológico Nacional, que es un poco también la que trabajamos en algunos talleres y puede tener mucho impacto para el sector hortícola, empezar a entender y a ver qué información necesitan de este estilo para ajustar sus producciones. Entonces, o para tomar decisiones en torno a sus producciones. ¿Sí? Porque el clima regula mucho. Y hay un efecto, que es el fenómeno del niño, la niña. Es un fenómeno natural, y acá ven el globo. El niño son dos fases del mismo proceso, la fase cálida, que es cuando se calienta el Pacífico tropical, y la fase fría, que se llama la niña, cuando se enfría. Y esto lo que genera es un montón de energía extra que el océano le entrega a la atmósfera y tiene impacto a nivel planetario. En distintas partes del mundo pasan cosas cuando se da un niño o una niña. Por ejemplo, en una niña en nuestra región se dan sequías y en un niño se dan lluvias, por ende hay más probabilidad de inundaciones, y también hay impacto en la temperatura. Entonces el niño y la niña, y se llama de esta manera porque está relacionado a que tiene mucho impacto en la zona de las costas del Perú, sobre todo en la época de diciembre, que afecta mucho a las comunidades pesqueras, y al estar ligado a la época de diciembre, a la Navidad, recibió el nombre del niño en relación al niño Jesús, así originalmente nace el nombre de este evento, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar el niño o la niña en el próximo trimestre? Bueno, estamos transitando una niña moderada, también esta es información oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Estamos en pleno proceso de una niña desarrollándose, y las probabilidades para octubre, noviembre y diciembre es de cerca del 80% de probabilidad que se mantenga la niña. Es decir, vamos a estar de acá a fin de año transitando una niña, que si se acuerdan está asociado a seca en nuestra región. Que en materia de inundaciones podemos ver que esto es un estudio que hicimos como equipo, donde junto con Defensa Civil y en trabajo con Adriana, del municipio de Matanza, relevamos 71 inundaciones entre 1982 y 2015. De esas 71 inundaciones, así se van distribuyendo a lo largo del año. Los meses con mayor cantidad son octubre y marzo. Junio es el mes que registró la menor cantidad de inundaciones. Y de las 71 inundaciones, tan solo 10 se dieron durante un evento de la niña. ¿Quiere decir esto que no va a existir una inundación? No, sino que es baja la probabilidad, ¿sí? Es decir, en un evento de la niña, al ser condiciones secas, las chances de inundación son más bajas que durante un año neutro o un año niño, ¿sí? Entonces, esto es información que fuimos construyendo en el marco también de este sistema de alerta, más del plazo trimestral, no del paso de 2 días o un día o la alerta meteorológico, sino el plazo de 3 meses a 6 meses que uno puede ir estimando cosas. Entonces con esto vamos a ir cerrando, y si les parece abrimos a preguntas. Hay preguntas en el chat, no sé Gabriela cómo quieren hacer, si quieren... Les voy comentando si les parece. Dale. Bueno. Algunas ya las respondieron. Aquí Miguel decía que preguntaba si hay reglas en el kilómetro 47700, y respondieron también ya por qué qué es el nivel crítico, ya lo estuvieron comentando. Después nos pregunta también Adriana si el monitoreo sirve para la apicultura, criadero de cerdos y agricultura.
y qué pasa cuando hay sudestada, que también algo fueron hablando de todo esto. Y Miguel y Aníbal nos dicen que, bueno, 47.700 es la entrada de la matanza del agua que baja a la cuenca alta y que quedan a disposición para incorporar productores de la cuenca alta para que tomen registros y que los incorporen a este proyecto de alerta temprana. Bueno, con respecto a esto último, lo que le sugerimos a Miguel, que se pongan en contacto con Adriana Berra y Gabriela, digamos, a través del municipio, fundamentalmente con Adriana, que es la que viene llevando adelante la referencia local. Así que nada, excelente eso, Miguel, y no me acuerdo el nombre del otro compañero, pero que se pongan en contacto con Adriana, digamos, ese sería el camino. Miguel, no sé si le querés pasar después por privado, por algún mecanismo, el contacto tuyo de teléfono a Adriana, y vemos cómo lo vamos trabajando. Después había una pregunta también que había hecho Adriana, respecto de la apicultura. Bueno, ahí se sabe que la actividad, el clima y la meteorología impactan en el sector agropecuario. Puede impactar en una vaca, que se sabe que cuando hay mucho calor, etcétera, la vaca se estresa, entonces una vaca lechera varía lo que puede producir de leche, hay gente que estudia eso, o la horticultura también, muchos días nublados en una producción hortícola pueden impactar en cómo la planta trabaja, cómo la planta crece, es decir, una planta de tomate, si hay muchos días nublados o de mal tiempo, la planta va a trabajar menos, pero los que mejor conocen todo esto son los productores hortícolas. Entonces por eso, en el marco de este diálogo que estamos iniciando con ese sector, es que en cuanto la pandemia permita, es decir, el aislamiento y la situación sanitaria sea segura, la idea es empezar a construir diálogo con productores, tanto hortícolas como puede ser apícolas, la apicultura también, los que saben de qué manera las abejas producen más o producen menos, cómo se ven impactadas por el clima, son los productores. Entonces el productor apícola tiene muy claro si con más humedad, menos humedad, más temperatura, un granizo, cuáles son los eventos, las amenazas meteorológicas que le van a impactar. La idea es empezar a charlar con todos estos sectores para ir entendiendo qué información necesitan y viendo de qué manera construimos una estrategia que les garantice el acceso a esa información y otras cuestiones. Entonces ese es un poco el camino que estamos iniciando con el sector hortícola, lo mismo para los porcinos que mencionaba Adriana. De nuevo, hay que sentarse y hablar con el productor, que es el que mejor sabe qué es lo que pasa, como también explicó Araceli qué pasa en el barrio con el agua, como explicó Emilce qué pasa con el agua. Bueno, el que sabe qué pasa con la producción es el que está ahí trabajando la producción hortícola o la que sea dentro del campo. Entonces esa es un poco la estrategia que vamos a llevar adelante ahora también en Matanza, que es ir dialogando con el sector hortícola. Bueno, y Martín Vázquez pregunta, ¿piensan proponer alguna herramienta nueva de medición? Sí, si quieren, Fede, yo ahí contesto. La idea sí es seguir proponiendo o instalando pluviómetros en los distintos lugares, o estas reglas que miden la altura de los ríos o el arroyo en otros lugares. Eso nos va a permitir entender un poco el movimiento del agua en toda la cuenca. Es cuestión de buscar qué actor ahí en el barrio puede hacerse cargo, porque hay que monitorear, hay que medir, después sacar una foto, generar esta comunicación entre los distintos actores para poder brindar esta información. Así que la idea sí sería seguir instalando pluviómetros, también las reglas de nivel, pero tenemos que ver en qué lugares, ¿sí?, que estén dentro de todo también seguros y sean seguros para la comunidad, en ir a verlo, digamos. No queremos que alguien se traslade mucho para tener que ir a ver una regla o un pluviómetro, tenerlo ahí cerquita. Así que tenemos que evaluar, cualquiera que quiera hacerlo, podemos ponernos en contacto para iniciar este proceso de entender un poco y después instalarlo. En relación a esa pregunta de Martín, bueno, Araceli de la Escuela 130 contó ahí que en el Club de Ciencia están encarando el proyecto como de una especie de aviso, de un instrumento que permita medir la altura del río. Ellos armaron su prototipo, y bueno, está ahí en carpeta ese proyecto, profundizarlo, digamos, e implementarlo, ¿no? Pero ellos en la Escuela 130 diseñaron ahí
un esquema de monitoreo para medir altura del río, que ahora hay que diseñarlo. Pero sí, digamos, es infinita la cantidad de cosas con que uno puede medir. Y también desde nuestras disciplinas como la meteorología, uno tiene los satélites, los radares meteorológicos, modelos meteorológicos, la verdad que es muy grande, y bueno, el desafío es integrar toda esa información para llevarla a terreno y que le resuelva un poquito la vida a la gente en materia de alerta temprana y anticiparse a estas situaciones, ¿no? Ese es el gran desafío, ¿no? Algo muy relacionado con esto, pregunta Emilce si podemos hacer desde nuestros hogares la medición cuando llueve. Perfecto, está buena esa pregunta, Emilce. Sí, hay formas está el pluviómetro para medir, pero después está el método convencional que se usa en el campo de hace cientos de años de medir, que con una latita de durazno y medir la altura. Nosotros ahí fuimos armando o sea, cualquier persona puede medir lluvia en su casa, hay que ver dónde ubicar el pluviómetro para que no lo tape, no tape la lluvia un árbol, que no esté cerca de una pared alta, para que cuando llueve de costado por el viento no se afecte la medición, sea lo más precisa posible. Y es esto, una latita de durazno midiendo la altura con una regla del agua, esos son los milímetros de lluvia. Algo que nosotros veníamos conversando con Micaela, y que bueno, se lo dejamos planteados a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a todo el equipo de Plaza Ciencias, que se puede pensar en alguna especie de capacitación virtual de cómo medir lluvia de manera casera, de una manera simple, para que cada uno en su casa pueda medirlo, porque es esto, una latita de durazno, un palito de helado, uno lo pinta con una regla. Cuando hablamos de 60 milímetros, son 60 milímetros de altura, así que podemos tal vez pensarlo para adelante en algún momento, generar eso, que también lo veníamos conversando un poquito con Micaela, de la 130. Así que sí, perfecto. Lo charlamos sin ningún problema. Después acá Patricia Casco pregunta, ¿han visto asociado el llamado cambio climático el empeoramiento de algunos eventos en el territorio? Es buena la pregunta. El cambio climático, lo que hay evidencias a nivel mundial de la comunidad científica, que lo que hace es modificar la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos. Es decir, las sequías son más fuertes, son más largas, las lluvias intensas son cada vez más intensas, se dan más frecuentemente, los vientos, etc. Todo el sistema climático se acelera debido al cambio climático. Ahora bien, eso desde el punto de vista físico. Como explicamos antes, la gestión del riesgo tiene la amenaza física, como ser el incremento por gases de efecto invernadero de la frecuencia de extremos, y lo que es exposición y vulnerabilidad, que eso ya es una cuestión netamente social, económica y política, que es la que va a estar ordenando y tensionando en un territorio, en un barrio, cuestiones de que pueden llegar a generar un impacto. Entonces, digamos, el cambio climático tiene toda una componente social y económica muy marcada, bueno, la falta de distribución de la riqueza es un mecanismo, si se quiere, que va a estar generando un impacto en una comunidad. Uno con poca distribución de la riqueza, acentuando desigualdades, está potenciando los posibles impactos que puede tener una amenaza meteorológica. En cambio, si uno reduce las desigualdades, uno redistribuye riqueza, en la comunidad, en la sociedad en general, en un país, en una provincia, en un municipio, es una medida, si se quiere, de mitigar, de adaptarse, es una medida social, económica y política de mitigar y adaptarse al cambio climático, a esta amenaza que el sistema está generando. Entonces, sí, digamos, los procesos socioeconómicos tal vez de concentración de riqueza no ayudan, que es un poco la tendencia que se ve en los últimos años a nivel mundial, que se ha concentrado la riqueza, no ayuda a combatir o potencia el impacto del cambio climático en una comunidad, en un barrio. No sé si se entiende la respuesta.
Sí, sí, perfecto. Y Micaela comenta que quien no se inunda quizá no comprende la necesidad de una alerta temprana. Esta alerta hace que la gente que vive en las zonas inundables pueda tener la menor pérdida económica posible, además de poder preservar la salud de las comunidades. No sé si alguna tiene alguna pregunta más. Les comento mientras tanto que la charla queda grabada, que se transmitió por un canal de YouTube, en vivo por el canal de YouTube, y que la pueden volver a visualizar o compartir en cualquier momento desde www.youtube.com/Citlam. En el chat está el link, así que en cualquier momento pueden acceder de ahora en adelante a la charla también. Gaby, un comentario más en relación a eso que decía Emilce con respecto a la salud. También uno puede pensar una alerta temprana en torno a la salud y en relación a una inundación, digamos. El post-inundación en general deja las inundaciones muy grandes, aparecen, digo, desde bicherío, araña, serpiente por todos lados, depende, en cualquier parte de Argentina eso va a pasar, y además genera impacto en la salud, digamos, el agua tal vez no tiene la mejor calidad, entonces puede generar irritaciones en la piel, o se pierde calidad del agua de la canilla, entonces hay toda una consecuencia en torno a más que nada en la capacidad de respuesta que puede dar una comunidad en torno a la salud. Es todo otro abanico que se abre, ¿no? Y lo mismo uno puede construir una alerta temprana en torno a la salud. Si uno sabe que se viene una semana de mucho frío, y bueno, cuando se vienen las semanas de mucho frío, en general el sistema de salud sabe que se vienen al tiempo problemas respiratorios para los nenes, aparecen ciertas cuestiones de salud, entonces una alerta temprana no es solo para inundaciones, se puede trabajar con múltiples sectores, no es solo para el sector urbano, se puede trabajar con la agricultura, se puede trabajar con la salud, con el transporte, etcétera, digamos. De hecho, lo que pasó en Argentina con el COVID, nosotros tuvimos una especie de sistema de alerta funcionando porque nos anticipamos a la situación de alguna manera, vimos lo que pasó en China, lo que pasó en Europa, eso permitió conocer el riesgo, nos alertamos, se comunicó a la población y la capacidad de respuesta fue lo que el sistema nacional, provincial y municipal dotó a hospitales, de camas, etcétera, se organizó la comunidad de alguna manera, o sea, funcionó medio de manera, por decirlo, improvisada, inesperada, un sistema de alerta ante la pandemia, digamos, pero funcionó, digamos, dio resultado. Entonces, nada, un sistema de alerta se puede aplicar a cualquier cosa, digamos, no solo a la meteorología, eso para dejarlo claro. Y ahí Micaela también aporta que la acumulación de basura y la crecida es una muy mala combinación. Justamente tener un sistema de alerta es decir, bueno, vamos a tener un posible evento de inundación, bueno, veamos cómo está de limpieza en las calles, saquemos la basura de las bocas de tormenta, tomemos medidas dentro de casa para proteger los bienes que tenemos. Entonces tratar de anticiparse siempre es bueno para tratar de minimizar los problemas, los daños que puedan traer. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias a todos, cada una y cada una que se sumaron a esta charla. Gracias por los comentarios de Berta, Nana, Sofía, Micaela, Emilce, que agradecen por la información y que les parece muy, muy buena la charla. Muchas gracias por participar de Paciencia. Gracias, Federico, y gracias, Diego, por compartir esta tarde con todos y todas. Déjame, sí. Gabriela, entonces agradecer desde nuestro lado también a las comunidades que nos abren un poco la puerta y nos permiten llevar esto adelante. Y después a toda la verdad que Anticipando la Crecida es una gran comunidad de gente, ¿sí? Estamos trabajando con los chicos del INA, del IGN, del Servicio Meteorológico, hay un montón de compañeros y compañeras que están trabajando junto a nosotros. Bueno, es una comunidad bastante grande, pueden entrar ahí en la página y ver. Nosotros, la verdad, somos 2 acá presentando, pero el equipo es bastante grande y siempre proponemos esto de que sea horizontal en cuanto a la información a lo que brindamos. Así que gracias también a ellos. Perfecto, muchas gracias y bueno, articulamos entonces, ya les estaremos avisando para el tallercito virtual, supongo que en los próximos meses, antes de fin de año seguramente nos ponemos en contacto y les va a llegar la información por algún medio, ¿no? Ya sea por Adriana, por Desarrollo Social, por la red del Consejo, por la Secretaría de Ciencia y Tecnología y Políticas Educativas, así que bueno, vamos a estar informando en breve cuando hacemos la charla, si les parece. Dale, genial. Bueno, muchas gracias entonces a todos y todas y nos estamos viendo en breve, esperemos.
Bueno, muchas Dale. gracias y saludos a todos. Gracias, buenas tardes.